Buenos días hermanos, en el día de hoy vamos a seguir con los devocionales. Vamos a hablar sobre un monte en especial de la Biblia, pero con un cambio a la hora de afrontar el devocional. Vamos a empezar a ver en el monte algunas de las historias o sucesos que transcurrieron en él y nos vamos a enfocar en una. El día de hoy vamos a hablar sobre el monte Carmelo y con este monte vamos a hablar de la famosísima historia de Elías y los profetas de Baal. Esta historia se encuentra en Primera Reyes capítulo 18. Vamos a entrar un poco en contexto. Dice la Biblia que pasó muchísimo tiempo y vino 3 años y vino palabra de Jehová a Elías para que Elías se le muestre a Acab y entonces Dios iba a hacer llover sobre la faz de la tierra. La sequía era muy grande y era consecuencia de la oración de Elías para que haya sequía. Eran años en los cuales no se encontraba agua ni siquiera en los pozos para darle a los animales. Entonces Dios le pedía esto a Elías, después de haberle pedido que se esconda, ahora le pide que se le muestre a Acab. Y mientras tanto, Acab llamó a su mayordomo Abdías, que dice la Biblia, aclara que era temeroso de Dios, para que juntos, junto con Acab, recorran el país buscando si hay alguna fuente en todo el país o en todos los arroyos, para ver si encontraba algún lugar donde quede algo de agua para darle a los animales. Esto es llamativo porque Acab no busca el agua, la fuente, los arroyos, no sale a buscar porque estaba preocupado por el pueblo, porque estaba preocupado por los niños, sino que al darse cuenta de que sus caballos, sus animales se estaban muriendo, sale a buscar agua. Entonces sale Acab por un camino y Abdías sale por otro camino, dividiéndose el país para recorrerlo. Y al ocurrir esto, al dividirse el país para recorrerlo, es cuando pasan, entre comillas, estas grandes coincidencias entre comillas, que en realidad no son coincidencias, que son del azar. Abdías, mientras iba por el camino, se encontró con Elías. Sin dudas que fue Dios quien arregló este encuentro inesperado entre estas dos personas. Ahí, en resumidas cuentas, Elías le pide encontrarse con Acab, Abdías le obedece y llama a Acab, y ahí llegamos al pasaje que vamos a leer hoy, que es Primera Reyes, capítulo 18, versículo 17 en adelante. Dice: Cuando Acab vio a Elías le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y le pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey, preparadlo, vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz,
ni quien respondiese. Entre tantos ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado la zanja de agua. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuegos de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Qué gran historia sobre el poder de Dios. En esta historia nosotros podemos ver el triunfo de un solo hombre que anda con Dios sobre el poder de todos los enemigos que se habían juntado y que se habían concentrado contra él. Dice la Biblia en Romanos 8:31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin dudas este versículo está demostrado en la vida de Elías y en este suceso. No importa qué tan alocado sea, qué tan imposible parezca, el que confía en Dios nunca va a ser defraudado. Decía nuestro hermano en las conferencias del aniversario, en la reunión de jóvenes, que lo único que se reprochaba, si no me equivoco era la reunión de jóvenes, que lo único que se reprochaba es no haber confiado más en Dios en su vida. Que viendo su vida para atrás, con el diario del lunes, como solemos decir, se arrepentía de no confiar más en Él, porque Él nunca falla. Y en ese lugar, en el Monte Carmelo, también fue reconocido Dios como único y verdadero Dios, después de años de abandono de cualquier tipo de revelación divina. El pueblo debía elegir en ese lugar si Dios o Baal. Y después de la situación, del papelón de los sacerdotes de Baal y del fuego que había caído por la oración de Elías, no había mucho que pensar. Después de aquello que habían visto, habían sido persuadidos a elegir a Jehová. Sin embargo, cuento esto porque lamentablemente eso fue solo una persuasión momentánea en el pueblo. Esto no fue un verdadero reavivamiento que sea duradero en el pueblo de Israel. Pero sin duda sí fue una gran demostración de los más grandes y llamativos milagros de que Jehová es Dios, y una destrucción de la idolatría y de los sacerdotes falsos de Baal, si bien fue momentáneo. Dice la Biblia que los profetas de Baal los agarraron
y fueron degollados por Elías. Y entonces viene lo último, que no lo leímos, pero esta historia sigue contando que Elías volvió a orar por lluvia en la cumbre del Carmelo. Una vez que la adoración, al menos la adoración oficial, a Baal fuera derrotada, el propósito de la sequía ya se había cumplido y ahora Elías sabía que se venía la lluvia. Y esta lluvia muestra el triunfo de Dios, la lluvia que muestra que Dios recompensa a quienes cumplen su palabra y la lluvia que muestra que la palabra de Dios es cierta y que era era cierto lo que Dios había advertido y había dicho a Elías y al pueblo. Hasta aquí aquí vamos a terminar con esta increíble historia que nos muestra que Dios no falla, no falla a los que le siguen y tampoco falla a su palabra. Espero que les haya sido bendición y que tengan un gran día.